Desde arriba, el bosque parece no tener fin. Verde que se pliega sobre verde, sin principio, sin borde. Entonces la cámara desciende, y un árbol rompe el patrón. Su copa es pálida, casi blanca como hueso. Ramas muertas que se extienden fuera de un dosel vivo, como algo que el bosque olvidó terminar de crecer. Y encima, en la horquilla donde esas ramas se encuentran, hay una forma que no pertenece a ningún árbol. Oscura, densa, viva. En algún lugar más abajo, un hombre ya la observa. ¿Ha visto este árbol antes? La mayoría de la gente nunca lo haría. Desde el suelo, es solo un tronco entre miles, tragado por todo lo que lo rodea. Pero él sabe que cuelga entre sus ramas, y sabe lo que costará llegar hasta allí. Esta es una historia sobre esa distancia. El espacio entre un hombre de pie sobre tierra firme y una colonia salvaje suspendida muy por encima de su cabeza, protegida por nada más que la altura y la voluntad de defender lo que ha construido. Ninguna cuerda atraviesa estos árboles. Ninguna maquinaria espera cerca. Ninguna red se extiende bajo el dosel por si algo sale mal. Lo que este hombre lleva consigo, lo lleva porque generaciones antes que él llevaron las mismas cosas, en selvas muy parecidas a esta, persiguiendo la misma recompensa, aprendiendo a través del fracaso y la repetición qué funcionaba y qué no. La miel silvestre nunca ha sido fácil de conseguir. Nunca lo fue. Cuelga donde nada más puede alcanzarla, protegida por la distancia, por la altura y por miles de insectos con todas las razones para defender lo que les pertenece. Y aún así, hay quienes siguen subiendo por ella. No porque sea sencillo, porque no lo es. Hay algo casi obstinado en esa elección. En un mundo lleno de formas más fáciles de comer, de ganarse la vida, de sobrevivir, un pequeño número de personas sigue eligiendo el camino difícil, el camino antiguo, porque algo en él se resiste a ser reemplazado. Quizás sea el sabor, quizás sea el desafío en sí mismo, quizás sea simplemente el hecho de que ninguna máquina ha aprendido a hacer esto tan bien como una mano humana paciente. Sea cual sea la razón, el árbol espera, y también espera todo lo que costó llegar hasta aquí. Antes de moverse hacia el árbol, se sienta con los materiales que el bosque ya le ha ofrecido. Hojas de palma, algunas todavía verdes, otras secadas hasta palidecer por el sol y el tiempo. Las trabaja con las manos, torciéndolas, doblándolas, atándolas, hasta formar un manojo compacto y firme. No hay prisa en sus movimientos. Cada pliegue importa. Este manojo no es un adorno, es una herramienta, construida con nada más que paciencia y fibra vegetal, y más tarde, decidirá si la próxima hora de su vida transcurre sin sobresaltos o sale mal. Cerca de allí, un campamento improvisado se esconde a medias entre la maleza. Una mochila, un tramo de tela extendido entre ramas, herramientas dispersas, desgastadas por el uso constante, y no por el abandono. Este no es un lugar que alguien visita una sola vez. Es un lugar al que alguien regresa, una y otra vez, porque llegar hasta ese árbol no es un solo viaje. Es una relación, construida visita tras visita, a lo largo de temporadas que le han enseñado más que cualquier ascenso individual. Se levanta. El manojo lo acompaña. También lo acompaña un rollo de metal, varillas delgadas que importarán más que cualquier otra cosa que lleve consigo en cuanto el suelo desaparezca bajo sus pies. No hay un solo movimiento desperdiciado en la forma en que reúne todo. Cada objeto tiene un lugar. Cada lugar tiene una razón. Nada en esta preparación es improvisado, aunque nada tampoco parezca ensayado. El camino hacia el árbol es corto, pero lejos de ser sencillo. Ramas caídas bloquean el trayecto más directo. Las hojas se superponen con tanta densidad que la luz del sol solo llega en pequeños fragmentos móviles. Cada pocos pasos, el suelo del bosque cede bajo sus botas, húmedo e irregular, sin ofrecer nunca el mismo tipo de apoyo dos veces. Entonces, el árbol aparece frente a él. Visto desde abajo, su tamaño se vuelve imposible de ignorar. El tronco se eleva sin una sola rama durante un tramo más largo de lo razonable. La corteza áspera y pálida, envuelta aquí y allá por gruesas enredaderas que suben junto a él como intentando seguirle el ritmo. No hay ramas bajas de las que sujetarse. No hay una escalera natural esperando ser usada. Solo una pared de madera que se eleva hacia un panal que desde aquí ni siquiera puede verse. Apoya una mano contra la corteza, luego un pie, probando, sintiendo lo que el árbol permitirá y lo que no. Una corteza así puede ser engañosa. Firme en un punto, quebradiza unos centímetros más allá. ¿Qué sostiene el peso y qué cede en silencio? Es una pregunta que este tronco solo responderá una vez, y no habrá oportunidad de preguntarlo dos veces. Aquí comienza el verdadero trabajo. Toma una de las varillas de metal y presiona su punta contra el tronco, con un ángulo preciso, lo bastante bajo para alcanzarlo con comodidad, pero lo bastante alto para soportar su peso en el momento en que se comprometa con él. Unos golpes con un pequeño martillo, y la varilla desaparece hasta la mitad dentro de la madera. La prueba primero con la mano.
Luego, lentamente, con todo su peso. Resiste. Un primer apoyo. Una pequeña victoria. Y todo un árbol que todavía espera por encima. Repite el proceso. Otra varilla, colocada un poco más arriba, un poco hacia un costado, clavada en la corteza con el mismo ritmo cuidadoso. Golpear, probar, confiar, avanzar. Cada varilla se convierte en un peldaño de una escalera que no existe en ningún otro lugar más que en las decisiones que va tomando. Un golpe de martillo a la vez. El ascenso no luce dramático desde la distancia, sin saltos repentinos, sin movimientos desesperados. Solo un ritmo constante, casi meditativo, que se repite una y otra vez, mientras el suelo se aleja en silencio. Pero el ritmo engaña. Cada metro ganado es un metro que eventualmente deberá perderse de nuevo, en sentido inverso. Probablemente cargando algo más pesado y más frágil que unas manos vacías. Cada varilla clavada en la corteza es una pequeña herida en el árbol, y un pequeño riesgo para el hombre que depende de ella. No hay red esperando abajo. No hay arnés que lo mantenga sujeto a la seguridad. Solo la madera, el metal y la firmeza de su propio agarre. Sube más allá del primer nudo grueso de enredaderas. Más allá de un punto donde la corteza se abre en un surco poco profundo que por un momento facilita el siguiente alcance, antes de cobrárselo con intereses unos metros más adelante. Su cuerpo comienza a inclinarse de forma distinta contra el tronco. El peso se desplaza. El equilibrio se recalcula con cada nuevo apoyo. En algún punto por encima, un sonido bajo empieza a asomarse. Tenue al principio, casi confundible con el viento moviéndose entre las hojas. Pero tiene una textura que el viento no tiene. Una vibración, superpuesta, viva, que crece muy levemente a medida que él sube. No reduce el ritmo. Tampoco lo acelera. Si algo cambia, es que sus movimientos se vuelven más deliberados, más económicos, como si una parte de él ya hubiera comenzado a escuchar lo que ese sonido le está diciendo. Un segundo tronco aparece muy cerca del primero, tan cerca que por un instante casi se tocan. Desplaza su agarre hacia él, usando ambas superficies a la vez, repartiendo su peso entre dos apoyos en lugar de uno. El ángulo de la cámara también cambia aquí, montado de otra forma ahora, más alto, más estable, capturando la distancia cada vez mayor entre él y el suelo del bosque, de una manera que de pronto vuelve esa brecha incómodamente evidente. Esto ya no es un simple ascenso, se ha convertido en navegación. Elegir en qué tronco confiar y en qué momento. Elegir cuándo inclinarse, cuándo detenerse, cuándo probar un apoyo 2 veces en lugar de una. El sonido de arriba sigue creciendo. Todavía no es agresivo, tampoco defensivo, solo presente, constante e inconfundiblemente cercano. Sea lo que espera por encima de él, está despierto. Cada varilla adicional clavada en la corteza carga ahora un peso distinto al que tenía al principio. Al comienzo, el riesgo era sobre todo físico. Ahora, es un riesgo superpuesto. El riesgo físico, todavía muy real, envuelto en un segundo riesgo más silencioso, que no tiene nada que ver con la gravedad. Se detiene, brevemente, ya a una altura donde el bosque de abajo se ha convertido en textura y no en detalle. Las hojas individuales se han disuelto en una sola superficie verde, distante y abstracta. Desde aquí, los errores dejan de ser pequeños. Ya no existe un término medio indulgente entre el éxito y el fracaso a esta altura, solo uno o el otro. Mira hacia arriba. En algún punto justo más allá de su posición actual, oculto tras una última cortina de hojas, el panal espera. Todo lo que ha hecho hasta ahora, el manojo preparado en el suelo del bosque, las varillas clavadas una a una en la corteza inclemente, la cuidadosa redistribución del peso entre dos troncos que compiten entre sí, ha existido para este único momento que se aproxima. El manojo de hojas de palma secas y verdes, cargado durante todo el trayecto, nunca fue simplemente peso extra. Existe exactamente para lo que viene ahora. Encendido y controlado correctamente, produce algo contra lo que la colonia de arriba no tiene más defensa que la retirada. Una espesa voluta de humo, pensada para calmar y no para dañar, para convencer a miles de defensoras de que la opción más segura es la paciencia y no el ataque. Pero el humo solo funciona si llega a su objetivo con precisión, a la distancia exacta, en el momento exacto. Demasiado pronto, y su efecto se disipa antes de que importe. Demasiado tarde, y puede que ya no quede ningún momento de calma que aprovechar. Está cerca ahora, lo bastante cerca como para que el movimiento individual se vuelva visible en el dosel por encima de él, pequeñas formas oscuras, desplazándose contra el verde, conscientes, a su manera, de que algo se aproxima. Los próximos minutos lo decidirán todo. Si la calma se sostiene, si los años de práctica acumulados en cada uno de sus movimientos bastan para superar el instinto de una colonia decidida a defender lo que tanto tiempo le costó construir. Si la recompensa que espera en ese panal valdrá lo que cuesta alcanzarla. Levanta el manojo humeante.
Y el bosque, por un instante, parece contener la respiración junto a él. No hay música construida para un momento como este. Ninguna partitura que crezca de fondo. Solo el sonido de miles de aleteos, el siseo tenue del humo que se eleva en espiral, y la respiración lenta y controlada de un hombre que entiende que el pánico, más que la altura, más que la colonia misma, es lo único que en verdad podría echar a perder este ascenso. Ya ha estado aquí antes, en otros árboles, otras selvas, otros años, pero la familiaridad no hace que el momento se sienta más pequeño. Si acaso, lo vuelve más pesado, porque él entiende con exactitud lo que está en juego, de una forma que alguien haciendo esto por primera vez jamás podría entender. Lo que ocurre en este tramo del ascenso es el tipo de momento para el que ningún ensayo puede preparar del todo a una persona. Cada año de experiencia se pone a prueba frente a una colonia que nunca antes conoció a este hombre en particular, en este día en particular, a esta altura en particular. El humo se eleva a la deriva, el sonido cambia, sutilmente, de un zumbido bajo a algo con más textura, más capas, mientras miles de movimientos individuales responden, casi al unísono, a un cambio en el aire que los rodea. Él no retrocede, tampoco se apresura hacia adelante. Mantiene su posición, dejando que el humo haga el trabajo lento y paciente para el que fue pensado, observando la respuesta de la colonia como quien observa el clima cambiar en el horizonte, leyendo señales invisibles para cualquiera sin su experiencia. Los minutos pasan de esta manera, controlados, cuidadosos. Ninguno de los dos lados da el primer paso agresivo. Y entonces, poco a poco, comienza el cambio que él ha estado esperando. El filo frenético en el sonido de arriba se suaviza, no desaparece del todo, nunca lo hace por completo, pero se vuelve manejable, lo suficientemente tranquilo como para que avanzar la mano deje de sentirse como entrar directamente en conflicto. Se acerca más. El panal en sí, cuando finalmente queda a la vista por completo, es más grande de lo que parecía desde cualquier distancia. En capas, denso, construido celda por celda, a lo largo de lo que debió ser un tiempo considerable, guardando en su interior el trabajo acumulado de toda la existencia de una colonia. Es fácil, en este momento, entender por qué la gente siempre ha estado dispuesta a arriesgar tanto por algo tan pequeño en la escala amplia del bosque, y sin embargo, tan significativo en el esfuerzo que exige obtenerlo. Trabaja con cuidado, cortando solo lo necesario, dejando intacto el resto de la estructura. Esto nunca se trató de llevárselo todo. Se trata de tomar lo suficiente y dejar atrás lo que la colonia necesita para continuar, para reconstruirse, para seguir aquí la próxima vez que alguien se atreva a subir tan alto. La miel comienza a escurrir lentamente por la hoja del cuchillo, capturando la poca luz que llega hasta esta altura, y por un momento, todo ese riesgo y ese esfuerzo se condensan en algo simple e innegable. Prueba de que la paciencia, combinada con una habilidad transmitida a lo largo de años de práctica, sigue superando a los atajos que las herramientas modernas nunca han logrado reemplazar del todo. El descenso, cuando finalmente comienza, trae consigo su propio peligro silencioso. Cada varilla que hizo posible la subida debe ser confiada de nuevo, esta vez mientras se equilibra una cosecha que no puede permitirse caer o aplastarse. Sus brazos, ya cansados por el ascenso y por el trabajo cuidadoso en la cima, deben encontrar nuevas reservas de fuerza para un regreso que no ofrece atajos. Se mueve despacio, de forma deliberada, una varilla a la vez, el peso desplazándose hacia abajo con el mismo cuidado con que se desplazó hacia arriba. El suelo del bosque, antes imposiblemente lejano, comienza a nitidizarse de nuevo en hojas individuales, sombras individuales, detalles individuales que se habían disuelto en abstracción desde más arriba. Cuando sus botas finalmente tocan tierra firme otra vez, no hay una celebración dramática, solo una breve pausa, un respiro, el tipo de quietud que solo tiene sentido para alguien que acaba de bajar algo valioso desde un lugar que nunca fue pensado para que fuera fácil de alcanzar. Mira hacia arriba una última vez. Desde aquí, el árbol luce exactamente tan común como antes de que todo esto comenzara. El panal, ahora más pequeño, menos visible, escondido de nuevo entre sombras en las que casi nadie repararía. Nadie que pasara por este lugar mañana adivinaría lo que ocurrió aquí hoy. Esa, quizás, es la verdad silenciosa que subyace bajo toda esta historia. El bosque guarda sus cosas más valiosas a plena vista, protegidas no por el secreto, sino por la dificultad, por la altura, por un riesgo que la mayoría de las personas nunca elegirá aceptar. En algún otro punto de esta misma selva, otro árbol se alza con su propia colonia oculta, esperando a alguien lo bastante paciente, lo bastante hábil y lo bastante dispuesto como para mirar hacia arriba y decidir que la subida vale la pena. No falta panales sin tocar. Lo que falta es gente todavía dispuesta a dedicar un día entero a ganarse lo que el bosque nunca ha ofrecido gratis. Y mucho después de que esta cosecha en particular
se haya consumido, se haya olvidado, el método usado para alcanzarla seguirá siendo exactamente el mismo de siempre, transmitido de mano en mano. Confiado, no porque sea fácil, sino porque, frente a cada atajo moderno inventado desde entonces, nada más simple ha funcionado igual de bien. En algún lugar, una colonia ya está reconstruyendo lo que le fue quitado. En algún otro, una varilla sigue clavada en una corteza vieja, esperando la próxima mano que confíe en ella. El bosque no recuerda nombres, solo recuerda a quienes siguieron volviendo.